Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy hemos titulado Desde joven hay que estar a cuentas con Dios. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, ciertamente el oído hace diferencia de las palabras, y el paladar gusta los sabores, así como la conciencia sabe el bien y el mal. Escrito está en el libro de Job, capítulo 13, verso 26, 3 y 23. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Escucha con atención, joven, jovencita, lo que nos habla Dios aquí en el libro de Job. Y es relacionado precisamente con los pecados de los jóvenes. Dice aquí Job reclamándole a Dios: ¿por qué escribes contra mí amarguras? ¿Por qué escribes? ¿Por qué está en el libro de la vida, en la Sagrada Biblia, apuntadas aflicciones para mí? Y dice: y me haces cargo de los pecados de mi juventud, o sea, y me pides cuentas de los pecados de mi juventud. Entonces él mismo le da solución a esta situación. Dice: yo hablaría con el Todopoderoso. ¿Qué es hablar con Dios? Hablar con Dios es orar. Hay que orarle a Dios cuando hay pecado, hay que hablar con Él. Y dice: y querría razonar con Dios. O sea, querría entrar y volver en sí, que eso quiere decir razonar con Dios, o sea, ponerme de acuerdo con Él, por toda justicia, por toda razón, por toda verdad. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? ¿Cuántas maldades e injusticias que se hacen pecados hay en mí? Entonces él le dice al Señor: hazme entender mi transgresión y mi pecado. O sea, hazme tener idea clara de mi infracción y de mi pecado. Porque solamente Dios puede hacernos entender y entrar en razón. Escúchalo, por favor. Escrito está en el libro de Job, capítulo 23, verso del 4 al 7 y 14. Expondría mi causa delante de él, yo sabría lo que él me respondiese, y entendería lo que me dijera. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Mira, aquí sigue hablando Job. Dice que él expondría su causa delante de Dios. O sea, a través de la oración presentaría su pecado. Y dice delante de Dios porque tiene claro que Dios es omnipresente, y como omnipresente está escuchando una oración en donde se pide la gracia del Señor. Sigue diciendo: yo sabría lo que Él me respondiese. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado suficiente entendimiento para entrar en razón con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y dice: y entendería lo que me dijera. O sea, tendría
idea clara de lo que Dios me dice a través de las Sagradas Escrituras. Entonces dice, allí el justo, todos los jóvenes que se consideren justos o quieran ser justos, dice, allí el justo razonaría con él, o sea, volvería en sí con Dios, por todo acuerdo, por toda comunión con él en la razón y en la justicia. Y dice, y yo escaparía para siempre de mi juez. O sea, Job escaparía de los juicios de Dios, en todo caso de sus pecados, porque es claro para toda persona en el mundo que Dios es el juez supremo y Él es al único que le tenemos que dar cuentas. Dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Dice Job, Él pues terminará lo que ha determinado de mí. Toda buena obra que Dios ha empezado en nosotros, de seguro que la va a terminar y nos va a redimir, nos va a justificar, nos va a santificar y nos va a llevar a su reino. ¿A través de quién? A través de Cristo. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 3, 4, 9 y 10. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira la manera en que David le ora a Dios. Dice aquí, porque yo reconozco mis rebeliones. Todos reconocemos nuestras rebeliones porque hay una conciencia que nos da a saber el bien y el mal. Y le sigue diciendo David, y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, ese pecado carnal, en los malos deseos de la carne, de los ojos y en la vanagloria de la vida, está a la vista delante de todo el mundo. Las personas conocen quiénes somos, qué tantos vicios tenemos, de qué manera nos comportamos. Siempre va a haber personas que nos conozcan en nuestra manera de ser. Por eso dice que está siempre delante de mí, a la vista de los demás. Dice, contra ti, le dice David a Dios, solo he pecado, porque de Dios son los mandamientos y la ley, y solo a Él es el que le tenemos que dar cuentas. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque si los mandamientos son buenos y no hacerlos, entonces nos constituimos en malos. Y delante de los ojos de Dios, porque Él es omnipresente y está conociendo a cada persona en sus acciones. Entonces David le dice, esconde tu rostro de mis pecados. ¿Qué es que Dios esconda su rostro de nuestros pecados? Es que nos coloque en Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que nos perdona los pecados y nos hace justos como Él. Eso es que Dios esconda su rostro de nuestros pecados. Dice, y borra todas mis maldades, o sea, haz de desaparecer mis maldades. Mira la manera en que le ora David a Dios. Crea en mí, oh Dios, porque Él es creador y nos puede transformar completamente un corazón limpio. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Con qué limpia el joven su camino, su corazón? Con la palabra del Señor, que es la que lo purifica, siempre y cuando la escuche y la obedezca. Y además hace y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, vuélveme al primer estado. Allí cuando Adán y Eva tenían esa comunión plena con Dios, que vivían en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de Dios, en la perfección de Dios, en la santidad de Dios, que solo se logra a través de un espíritu recto. Escrito está en el libro de Números, capítulo 22, verso 22, 32 y 34.
La ira de Dios se encendió y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Y el ángel de Jehová dijo: he aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado. No sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Mira lo que dice aquí en el libro de Números. Dice: la ira de Dios se encendió. ¿Cuándo se enciende la ira de Dios sobre los jóvenes? Cuando hay pecado. Porque Dios quiere participarte de su naturaleza divina en imagen y en semejanza, en perfección y santidad espiritual. Dice: y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Mira, cada vez que hay pecado en un joven o en cualquier persona, el ángel de Jehová se pone en el camino por adversario de esa persona, de ese joven. Mira, el pecado constituye a Dios enemigo de la humanidad o de las personas que lo cometan. Dice: y el ángel de Jehová sale para resistirle, o sea, se opone a la violencia que obra el pecado. Dice: porque tu camino es perverso, es un camino de maldad. Estás fuera de mis mandamientos, que son la ley y la justicia, delante de mí. Nunca te olvides que Dios es omnipresente. Entonces Balaam, a quien se refiere este pasaje, dijo el ángel de Jehová, le dijo al ángel de Jehová: he pecado. Reconoció su pecado delante de Dios. Y mira lo importante que es, dice aquí: no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. O sea, tenía la completa ignorancia de que Dios se oponía a sus malas acciones. El mundo ignora que Dios es adversario del pecado y de la maldad, así como Balaam lo ignoraba. No lo ignores, tu joven. Dice: mas ahora, si te parece mal en la opinión y en el juicio de Dios, si le parece mal el comportamiento de Balaam, dice: yo me volveré, yo regresaré al punto de partida, allí donde Adán tenía esa buena comunión con Dios. Escrito está en 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mira, aquí le dice David a un profeta, confesándole: pequé contra Jehová por la conciencia. Y dice Natán, le dice a David: Jehová ha remitido tu pecado, Jehová te ha perdonado, no morirás, no estarás destituido de la presencia de Dios, porque cada vez que hay arrepentimiento, cada vez que hay confesión, cada vez que hay acuerdo con Dios, no somos destituidos de la presencia del Señor. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén, amén y amén.